Bueno, amados hermanos, damos gracias al Señor una vez más por poder continuar con las clases y por supuesto seguir aprendiendo, porque la idea es tocar este tema o este punto tan importante y tal vez como una materia olvidada o dejada de lado, o tal vez mucho más peligroso que ha sido adulterado y transformada tal vez a nuestra conveniencia, y no digo con la mala intención, sino tal vez como digo siempre, hay buenas intenciones, pero a veces tenemos actitudes que no justifican esas buenas intenciones, ¿no? Y una de estas es justamente no darnos cuenta de que la palabra, el Señor mismo hablando a través del apóstol Pablo, hizo referencia de tener cuidado con no adulterar o pervertir el Evangelio, ¿no? Entonces, como estamos aprendiendo en esta materia, en estas clases, voy a tratar de comprimirlo un poco más para que no se haga tanto, entendiendo que se viene ya el fin de año y vamos a estar muy corto de tiempo, pero creo que es importante y especialmente la clase de hoy, ¿no? Porque ya hemos visto en la primera clase, en una introducción, el por qué es importante predicar el Evangelio, por qué es vital para la iglesia y para nuestras propias vidas. Y también hemos hablado acerca de perder el temor y perder el miedo y cuál es la motivación correcta que nos tiene que mover. Y también hemos visto y hemos resaltado las motivaciones incorrectas en las cuales nosotros debemos tener cuidado de no caer. Entonces, la clase de hoy, ustedes tendrán ya el bosquejo para seguirme, es muy importante que presten atención a esto porque justamente vamos a ver la utilidad y la manera eficaz que la misma escritura nos enseña y nos da a nosotros en panorama de la manera bíblica de poder predicar el Evangelio, evangelizar persona a persona, o a cualquier persona, incluso un grupo de personas, o desde un púlpito mismo, ¿no? Que esto es justamente el uso de la ley para evangelizar. Por mucho tiempo ha habido distintas discusiones o malas interpretaciones y seguramente o lo han dicho, lo han pensado o lo han escuchado decir a muchos hermanos diciendo, ya, yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. En cierto modo es real, pero la ley es justamente un instrumento de la gracia del Señor. Entonces no podemos sacar o desprender la ley de la gracia y lo que vamos a hacer nosotros es utilizar en este momento como otra parte de la introducción para que ya veamos dentro de la próxima clase, Dios mediante, qué es el Evangelio bíblico, para que entonces ya recordando la clase de hoy sepamos por qué necesitamos nosotros usar la ley, cosa que a lo mejor no estábamos acostumbrados. O tal vez nosotros cuando hablamos de usar la ley para evangelizar lo habíamos reducido a cuatro leyes espirituales, que creo que eso es lo que muchas veces hemos englobado, lo que es la evangelización. Y lo más peligroso que puede haber sucedido es que, como dije en la clase pasada, con el miedo tal vez de ser rechazado o no caer en la exposición del vituperio o de la demasiada exposición al ultraje por causa de la palabra, muchos hermanos se han visto obligados, incluso iglesias, incluso pastores, a presentar un evangelio atractivo, un evangelio agradable, un evangelio que sea más fácil aceptarlo. Entonces se ha utilizado mucho lo que es el pragmatismo, ¿no? El pragmatismo y el utilitarismo son dos cosas que naturalmente tenemos la tendencia de caer. ¿Por qué? Porque si algo me resulta favorable y veo que tiene éxito, pues entonces lo voy a utilizar. Y por eso es que hemos visto nosotros demasiado extravío y tal vez una gran respuesta emocional, pero muy poca evidencia de conversión de personas convencidas por su pecado, ¿no? Entonces, lo que yo voy a dar en esta noche como una introducción es por qué es saludable, es importante evangelizar bíblicamente. Y tenemos nosotros ejemplos, y el principal ejemplo fue justamente nuestro Señor Jesucristo, y poder entender qué importante que es el uso de la ley para evangelizar. Y a veces cuando nosotros hablamos de ley, lo primero que nosotros pensamos es la parte negativa. Decimos, se nos viene a la mente palabras como imposición, ordenanza, una sensación de estar obligado a hacer cosas, y no lo vemos la ley como un atributo de gracia de Dios.
justamente cuando vayamos desarrollando en la clase de hoy y más adelante, cuando ya veamos la aplicación práctica de persona a persona de cómo usar el Evangelio para evangelizar, para transmitir esta buena noticia, vamos a ver la efectividad. Entonces, antes de entrar a la clase, voy a volver a repasar el concepto de lo que dije en la primera clase, que nosotros no hemos sido llamados por el Señor a convertir a nadie. Nosotros no tenemos poder para transformar la vida de nadie. Nosotros solamente hemos sido llamados para anunciar, para proclamar, para compartir un mensaje de parte de Dios, que es la buena noticia de que sí hay salvación para el pecador y que eso está en la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces, descomprimir esto es clave porque muchas veces nosotros pensamos que cuando compartimos el Evangelio, sí o sí tiene que responder favorablemente o tiene que haber alguna respuesta del oyente del mensaje. Entonces a nosotros nos desespera si no hay ningún tipo de expresión o no hay tal vez una expresión de quebrantamiento, y es allí donde debemos tener cuidado porque nos vemos tentados a usar justamente el pragmatismo o el utilitarismo y podemos incluso cargarlos de atracción al Evangelio, como por ejemplo, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene problemas familiares? ¿Quién no tiene problemas económicos, matrimoniales, con los hijos? ¿Quién no estuvo con pensamiento de suicidio o con depresiones? Entonces, si yo coloco la necesidad de su problema por encima del principal problema que tiene la persona, entonces al Evangelio yo ya lo he diluido y lo he transformado simplemente como un complemento para mejorar la vida y no como la única manera de salvar su alma. Entonces, habiendo hecho este recordatorio, necesitamos ir a la clase de hoy para poder entender por qué el uso de la ley para evangelizar es un claro llamado a la conciencia del pecador. Puede ser que esa persona a quien nosotros le vamos a presentar el Evangelio sea un ateo o una persona agnóstica, una persona que diga que cree politeísta y cree en muchos dioses, o simplemente se profesa cristiano a su manera. Pero algunas personas directamente van a tratar de negar cualquier mención de Jesucristo, cualquier palabra de la Biblia que uno pueda compartirla, pero si nosotros vamos a usar la manera práctica que nos enseña la Escritura de cómo llamar a la conciencia del pecador al arrepentimiento, utilizando la ley para evangelizar, vamos a ver esa efectividad que tiene. ¿Por qué? Porque la tarea de evangelizar, hermano, no es una actividad improvisada, tampoco es superficial. O sea, no está dada de parte del Señor a que yo ponga mi creatividad para evangelizar. Si bien es cierto, hemos hecho mención nosotros de que queremos hacerlo más atractivo el Evangelio y hemos utilizado muchas cosas que podían ser útiles, como las expresiones de creatividad, de hacer dramatizaciones, obras de teatro, circos, mimos, payasos, títeres, cualquier cosa, y tal vez nos hemos enfocado demasiado en esos detalles y no hemos olvidado de que la obra y el poder del Evangelio está en la palabra del Señor. Entonces, no debe ser una actividad improvisada ni superficial, sino que es una misión profundamente espiritual, la cual demanda la preparación espiritual del que va a predicar el Evangelio. Eso lo vemos muy comúnmente en el libro de Hechos de los Apóstoles, que cada vez que alguien iba a predicar el Evangelio estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces necesitamos entender cuál es la preparación del que va a compartir el Evangelio, puesto que todos nosotros no hemos sido enviados desprovistos del poder del Señor, ni de las cualidades que Dios nos ha dado por gracia a través del Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos lo que yo le llamo el ropero para revestirnos de Cristo, la armadura de todo guerrero espiritual para revestirse, y tenemos todos los dones y todo lo que el Espíritu Santo nos da, por lo tanto no tenemos excusa en cuanto a nuestra preparación. ¿Cómo hacer que esto sea realmente muy útil para nuestra vida y claramente aplicativo? Pues mis hermanos, Dios nos ha dado medios de gracia que son netamente, específicamente y claramente como lo más importante para vivirlo nosotros y entonces desarrollar una preparación espiritual para cumplir esta gran tarea.
La oración, la devoción en la palabra diaria, la meditación en su palabra, la congregación, la relación ministerial. Dios ha provisto incluso de literatura, de sana doctrina, de hombres inspirados por el Señor, incluso para que sean de luz a través de las escrituras, de cómo nosotros poder también conocer lo que Dios nos está diciendo. Y estos medios de gracia no lo debemos rechazar. ¿Por qué? Porque claramente esta es una misión espiritual que debe reflejar el corazón de Dios para con el hombre que está perdido. O sea, nosotros tenemos que transmitir no simplemente un mensaje, sino, como dije la otra vez, presentar a una persona. El Evangelio, la buena noticia, es Cristo. Y encontrarse con Cristo lo cambia todo. Por eso es que uno de los métodos más efectivos y fieles en las Escrituras es el uso de la ley de Dios para confrontar el pecado con su necesidad de salvación. O sea, provocar la necesidad del pecador a darse cuenta que no tiene excusa y que necesita un Salvador. Porque en este enfoque nosotros lo que tenemos que hacer es que muchas veces, sin darnos cuenta, lo hemos pasado por alto, lo hemos minimizado, nos hemos olvidado o hemos pensado que es un método viejo que no encaja y queremos hacerlo algo más moderno o algo más atractivo. Nosotros tenemos que ver que todo lo que tiene fundamento en la palabra del Señor es vivo, es poderoso y tiene un impacto mucho más eficaz en el corazón del pecador que lo que nosotros pudiéramos hacer con nuestras propias palabras o destreza o creatividad. Por eso es que es importante ver lo siguiente, que la ley se presenta como si fuera un espejo para que mostremos nosotros la condición espiritual del pecador. Incluso la ley es un espejo para nosotros mismos. Por eso es que nosotros vemos que es importante, que es crucial entender el propósito de la ley según las Escrituras. Esto nos lleva a reflexionar y a meditar, hermanos, ¿por qué razón Dios ha dado leyes? Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos ir al libro de Levítico y vamos a encontrar que no solamente son 10 leyes morales, que es la que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, sino que hay leyes que sí es verdad con el uso han sido ya consumadas, cumplidas y abolidas, en el sentido de que las leyes sanitarias, las leyes civiles, las leyes relacionales, las leyes religiosas, ritualistas. ¿Por qué? Porque hay una dirección de cada una de esas leyes. Era mostrar como figura y sombra de lo que estaba por venir, lo cual hablaba de Jesucristo. Desde Jesucristo ya no hay sacrificio de cordero, ya no hay un ministerio sacerdotal como lo hacía en el Antiguo Testamento, ya no está ese tipo de obligación dietaria y civil y todas las cosas que nosotros podemos entender que antes se demandaba. Ahora encontramos nosotros que hay algo especial, que es que todo lo que nosotros no podemos cumplir en Cristo ya está cumplido. Entonces, vivir en Cristo, la posición que a nosotros nos debe importar es tener la identidad de que estoy en Cristo. El que está en Cristo lo tiene todo, el que no está en Cristo no tiene nada, por más que crea que lo tiene todo. Entonces, hermanos, es importante entender que la ley funciona como un espejo, la cual revela la condición espiritual de cualquier persona. Por eso es que nosotros vemos en las Escrituras que Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, cuál es el propósito. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este texto está muy claro acá, la cual no puede dejar ninguna duda ni crear ninguna confusión. La ley no fue dada para salvar a nadie. Nadie se va a salvar por la ley, o sea, como dice el texto, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, sino que la ley no fue dada para salvar, sino que la ley fue dada para revelar el pecado, o sea, es el espejo delante del alma del pecador, porque funciona así, como este espejo que demuestra y claramente expone la vergüenza de nuestra sociedad, pero no puede limpiarnos. Yo puedo volver todo sucio, embarrado de la calle porque me caí, porque me ensucié, y yo me voy a parar delante del espejo y el espejo me va a mostrar que estoy sucio, pero el espejo no me limpia, solamente me refleja mi imagen, me está mostrando que estoy sucio. Y cuando estoy sucio, yo no voy a buscar el espejo para limpiarme, yo
entendiendo el juicio que me está emitiendo el espejo de que estoy sucio, voy a buscar el agua para lavarme y limpiarme para ya no tener esa suciedad. Entonces la función del espejo es exponer nuestra suciedad, pero no puede limpiarnos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para mostrar el estado caído de todos los seres humanos. ¿Por qué digo de todos los seres humanos? Porque claramente la palabra de Dios y la ley específicamente ha sido revelada para que toda boca quede cerrada, para que nadie pueda justificarse delante del Señor. En este punto, nosotros vemos lo siguiente. Sin el entendimiento del pecado, hermano, el Evangelio pierde totalmente el significado. Y al perder ese significado y ese poder mismo, porque nosotros no hemos identificado el pecado en el alma de la persona, es entonces cuando nosotros, para darle impacto, nos vemos tentados a utilizar cosas que le van a ser atractivas para llamar la atención. Eso se llama pragmatismo. Y el utilitarismo es ver que si a mí me da resultado evangelizar con cosas que mueve a la emoción y que provoca un impacto, y veo la respuesta a la gente que llora, se quebranta y viene el domingo a la iglesia y se llena la gente, pero no es el evangelio bíblico, yo lo único que estoy haciendo simplemente es una manipulación emocional, pero no hay convicción de pecado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que el espejo intente limpiar y no buscar a Jesucristo el Salvador como agua limpia para limpiar. Entonces, sin el entendimiento del pecado, hermano, el evangelio pierde su significado. Y si el pecador no ve la gravedad de su condición, no comprenderá la necesidad urgente de un Salvador. Ahí en el bosquejo le puse resaltado en letra roja para que vea una ilustración, para poder ilustrar este punto. Consideremos un ejemplo práctico. Supongamos que alguien le dice que tiene un remedio para una enfermedad mortal. Si no sabe que está enfermo, esa noticia no tiene ningún valor. Sin embargo, si un médico primero te muestra las pruebas claras de que estás gravemente enfermo, los estudios, los análisis, las tomografías, todas las evidencias de que estás gravemente enfermo, entonces ese remedio se convierte en una noticia invaluable. De la misma manera, la ley es ese diagnóstico que muestra al pecador la profundidad de su pecado y de su condición bajo el juicio de Dios. Entonces se dará cuenta usted, hermano, de que si yo he estado evangelizando, pero no utilizando la ley, lo que yo estuve haciendo sin darme cuenta y por más buena intención que tuve de querer que esa persona se salve, yo estuve simplemente, es como que estoy poniendo un paracaídas a alguien que ni siquiera subió un avión. Entonces yo tengo que entender que la ley es el diagnóstico, revela el estado espiritual de la persona. Por esa razón es importante ver que la función de la ley en la evangelización es muy importante. ¿Por qué? Si nosotros vemos claramente que el apóstol Pablo, allí en Gálatas capítulo 3, hace referencia al propósito de la ley, y quiero tomar algunos textos de allí desde el versículo 19, porque Pablo hace esta pregunta retórica en el sentido simplemente de poder responder o adelantarse a la pregunta que uno podría hacer cuando está haciendo referencia al propósito de la ley. Versículo 19 de Gálatas 3 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, que dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, está hablando de Jesucristo. Esta simiente lo dice el versículo 16 del mismo capítulo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que está diciendo que el uso de la ley era por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, que era la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.
Está citando en este caso a Moisés en aquel momento como el mediador que recibió las leyes. Ahora, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayos para, escuche bien, llevarnos a Cristo. ¿A fin de qué? De que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, esto es muy importante resaltarlos, que el versículo 24 está diciendo que de la manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos, para guiarnos, para conducirnos, para presentarnos delante de Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Ahora es importante entender el término de la palabra ayo, que está haciendo referencia a un tutor, a un guía, para que lo tenga más claro una nodriza, una niñera. En el contexto cultural, cuando nacía un bebé, se contrataba justamente a una persona para que mientras apenas nacía, sea una nodriza, una niñera, un tutor o una persona que lo acompañe en todo su desarrollo y su crecimiento. Cuando alcanzaba la mayoría de edad, ya no era obligatorio de que esté ese ayos, ese cuidador o esa cuidadora o esa nodriza, pero como uno ve y se da cuenta, no es, ¿cómo podría decir? No es algo improvisado que el Señor revele a Pablo de que la ley es un ayo. ¿Por qué? Porque claramente tiene una intencionalidad de resaltar lo siguiente. Cuando, supongamos, yo nacía y me ponían una nodriza o un cuidador, yo todo el tiempo estaba siendo formado, educado, guiado por ese ayo. Pero cuando yo alcanzaba la mayoría de edad, ya no necesitaba ese ayo, ya podía irse. Pero cuando yo llegaba a la mayoría de edad, nótese ustedes que es importante ver que durante todos esos años se ha hecho una relación tan cercana como casi familiar, como unos lazos entrañables, de que por más que yo ya no necesito un ayos, una nodriza, un cuidador, le pedía que siga viviendo con nosotros por una cuestión afectiva y podía estar siempre siendo un consejero al lado mío por más que yo lo necesite. Lo que hace la ley, el propósito de la ley es llevarnos a entender esto. La ley nos ha mostrado la necesidad de un Salvador. Cuando llega Cristo a nuestra vida, yo no me desprendo de la ley, sino que ahora la ley actúa como consejero en mi vida para hacerme vivir de una manera moralmente digna de un hijo de Dios. O sea, hacer digno el sacrificio de Cristo en la cruz por mí. Por eso es que ya, cuando yo digo, yo ya vivo la gracia, ya no estoy en la ley, yo me debería replantear, entonces ahora está permitido adulterar, mentir, robar, blasfemar contra Dios. Por supuesto que no. Entonces la ley ya no es una ley que es una letra, la ley de la letra, sino que ese es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es la comprensión de la calidad de vida que Dios demanda que nosotros vivamos para que Cristo sea visto en todo en nuestras vidas. ¿Podemos cumplir a la perfección? No, eso lo hizo Cristo. Por eso es que no hay una obligación, pero sí lo tengo apropiado en mí. ¿Por qué? Porque es lo que me conduce. Más adelante vamos a ver algunos de esos beneficios. Entonces la ley lleva al pecador hacia Cristo. ¿Cómo lo hace? Mostrándole su incapacidad, mostrándole su depravación total, mostrándole su naturaleza caída, que no le alcanza para justificarse por sí mismo. Bajo ningún aspecto va a poder justificarse. Entonces, lo que está haciendo la ley es deshabilitar o aniquilar
la autosuficiencia de cualquier persona pensando que lo va a poder lograr por sus propios méritos. Porque si hay algo que resalta la Escritura, es que no es justo ni siquiera uno, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque, y lo que está haciendo la ley es mostrar, no puedes salvarte si no es por un Salvador quien te salve. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que predicar el Evangelio sin el contexto de la ley es como ofrecer salvación a quien no sabe que está perdido. La ley en la evangelización es muy importante. Así que ya sabrá, hermano, que Éxodo 20 tiene que comenzar a hacer el desafío de memorizar esos textos porque a usted le va a venir muy bien conocerlos. No solo eso, ya después le voy a pasar los textos que usted debe ir memorizándolo porque en la charla personal usted tiene que fluir de todo lo que Dios le ha mostrado en su palabra para que usted lo recuerde y pueda ser una persona que le lleva la buena noticia de salvación. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? El principal ejemplo, Jesús. Jesús es nuestro modelo. Él mismo utilizó este método. Allí en Juan capítulo 10, perdón, en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22, dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro, bueno, qué haré, perdón, para heredar la vida eterna? Qué pregunta, ¿no? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Yo no sé qué hubiera hecho si él me respondiera eso tan tajantemente. ¿Por qué me llamas bueno? Ni siquiera él decía: ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, es Dios. Y lo que está haciendo es desactivar inmediatamente la posibilidad de autosuficiencia o creer que lo puede todo. Inmediatamente Jesús le dice: los mandamientos sabes. ¿A dónde lo lleva? Para demostrarle que él no era tampoco bueno. A los mandamientos. Y le dijo: los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué hizo Jesús? Él lo llevó a los mandamientos, usó la ley para desnudar su corazón y ver que su autojustificación no le alcanzaba. Lo que estaba haciendo él era poner a Dios en primer lugar. Y él se había hecho dioses de sus riquezas, él había adorado a sus riquezas, y por eso si yo no amo primeramente a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, mi alma, mis fuerzas, no podré amar al prójimo como a mí mismo. Entonces encontramos acá claramente que este joven cuando le pregunta qué debía hacer para heredar la vida eterna, Jesús lo primero que le recordó son los mandamientos. Ahora, yo creo que es importante ver esto. Si Jesús hizo esto, ¿no cree que es importante imitar su forma, aprender del mejor, hacer lo que el mejor lo hizo y que nos enseña? Jesús no hizo esto. Bueno, voy a hacer un globo, y voy a hacer una jirafa o voy a usar pintura para pintar. Él lo llevó directamente a mostrarle de que no hay nadie que sea bueno y usó la ley. Por eso, mis hermanos, Jesús les recordó los mandamientos. Este no fue un error. Jesús estaba usando la ley para exponer el verdadero ídolo que tenía en su corazón y era su riqueza. La ley lo dejó cara a cara con su propia insuficiencia y la necesidad de algo más que sus propios esfuerzos. Por eso, mis hermanos, es la manera bíblica más eficaz, demostrada por el Señor, incluso por los apóstoles, de cómo poder evangelizar a otra persona sin necesidad de utilizar ningún otro método creativo, emocional o ningún tipo de atmósfera o ambiente. Usted puede estar en la parada de un bus,
puede estar en la cola de un supermercado, puede estar en un consultorio, en una sala médica esperando el turno, puede estar sentado en la vereda, en una plaza, en un parque, y con cualquier persona que se le arrime o usted quiera hablarle de Jesucristo, es simplemente iniciar la conversación de una manera afectuosa y entendiendo que ante algunas preguntas que la ley los va a llevar a ponerse cara con el Señor, cualquier persona va a irse pensando, si no es quebrantado en el momento, va a irse pensando de que está en un serio conflicto si no reflexiona y busca al Señor. Por eso es que es importante ver esto. ¿Por qué? ¿Por qué es efectivo predicar con el Evangelio? Perdón, con la ley el Evangelio. ¿Por qué es efectivo? Porque predicar la ley es efectivo porque enfrenta el corazón con la realidad de su culpabilidad ante un Dios que es, según las Escrituras, revelado 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y no solo eso, sino que muestra que ese Dios es un juez justo. Por lo tanto, cualquier persona que escucha la palabra de Dios y la exposición de la ley, como es el Salmo, la ley convierte el corazón, convierte el alma, la ley del Señor es perfecta, vemos nosotros que hay un texto contundente que lo dice Hebreos 4:12 y claramente nos lleva a ver esto, mis hermanos, que nos dice que la palabra de Dios principalmente es viva. Es tan eficaz que no necesita mi ayuda, ni mi creatividad, ni mi pianito de fondo para hacer llorar a nadie. La ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios es viva, tiene vida, es eficaz y es más cortante, es una ilustración que cualquier espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque esa ley, esa palabra del Señor penetra hasta el alma. No es mi palabra, no son mis ejemplos, no son mis ilustraciones, no es mi testimonio, no son las anécdotas, es la palabra. La exposición de tu palabra alumbra, dice el Salmo 119, versículo 130, y hace comprender al más simple. Lo que vemos nosotros es que cuando alguien ve la santidad de Dios reflejada en la ley, y se compara con ella, es imposible no sentir la convicción de pecado. Es imposible. ¿Por qué, mis hermanos? Porque toda persona, absolutamente toda persona, delante de Dios, no puede tener ninguna excusa. Fíjense en lo que dice Romanos capítulo 2, dice el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, la ley me presenta en un juicio. Un juicio no es un baby shower, no es una fiesta, no es un casamiento, no es un picnic. Un juicio es algo que yo entiendo que tengo que rendir cuenta. Y la ley es la atmósfera judicial. La ley me presenta delante de un juez justo. Y fíjense lo que dice, porque todos los que, porque no, perdón, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces ya con ese texto estoy diciendo, pero si yo no puedo cumplir con toda la ley, o sea, yo mismo entiendo que estoy en ese problema, pero gracias a Dios que yo ya conocí el Evangelio y me di cuenta que hay alguien que tomó mi lugar y que me justificó. ¿Por qué? Porque Él logró lo que yo no logré. Él vivió la vida que yo no pude vivir. Él murió la muerte que yo, no que yo merecía y Él resucitó y se presentó delante del Padre a mi favor como mi sumo sacerdote que me convenía. Él es mi Salvador. Por esa razón yo hoy lo entiendo, pero el pecador no lo entiende. El pecador no lo sabe. Por eso es que nosotros vemos que el versículo 14 es clave porque dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ahí está cuando usted hable con un ateo, con un gnóstico, con un politeísta, con cualquier religión y que diga, yo no creo en tu Dios, yo no creo en nada de eso, fíjense en ustedes que hay algo que regula la moralidad de las personas y es la ley de Dios.
Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Uno puede decir que es ateo, pero sabe que matar está mal, que robar está mal, que mentir está mal. Ahora, ¿cuál es el parámetro moral que le hace sentir a esa persona que está mal? Acá lo dice, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Escuchó? Todo ser humano tiene la ley de Dios escrita en sus corazones. ¿Y qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que hace? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en su razonamiento. ¿Cuándo? En el día en que Dios juzgará, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No hay excusa. Toda persona, toda persona queda expuesta bajo la ley delante de un Dios justo, un juez justo, y que le hace ver justamente que necesita un Salvador. Acompáñenme al capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Qué hermoso, a quien Dios puso, es Dios el que hizo la obra. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo que justifica al que es de la fe en Jesús. Esto es maravilloso, hermanos. Por eso es que nosotros vemos que la ley penetra hasta el alma, revela las intenciones del corazón, dejando al pecador sin excusa. Cuando alguien ve la santidad de Dios, inevitablemente se va a comparar en su estado natural caído y pecaminoso y va a empezar a tener convicción de pecado. Así que un ejemplo de esto claramente lo vemos nosotros, lo que hizo Pedro en el día de Pentecostés. Pedro allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, vemos nosotros que él utiliza la palabra de Dios, citando al profeta Joel, anunciando de que ellos no estaban ebrios, sino que eran cumplimiento de lo que la Escritura estaba diciendo. Y cuando él empieza a acusarlos, utilizando la ley implícita para acusar a los oyentes de haber crucificado al Hijo de Dios, ¿cuál fue la respuesta inmediata? Al oír esto, se compungieron de corazón. Versículo 37. La ley los llevó al arrepentimiento porque les mostró su pecado. No es otra cosa más que el uso de la ley para llevar a la persona a entender que está en serios problemas si no lo resuelve en la cruz juntamente con Cristo. Además de esto, la ley elimina cualquier intento del pecador en justificarse. Esto lo dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 7, cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pues yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo está usando la ley, está mostrando justamente la ley para enseñar a todos que yo no conocería el pecado si no fuera por la ley. La ley es el espejo. La ley me está mostrando que soy un pecador. La ley va a mostrar a tu pariente, a tu amigo, a tus hijos, a la persona que no conoce al Señor, le va a mostrar que es un pecador. Por eso es que nosotros vemos que el ser humano tiende por naturaleza a minimizar su pecado. Cuando dice, bueno, todos somos pecadores, ¿quién no ha pecado? Claro, por supuesto que sí. Está demasiado trillada la frase cuando alguien se quiere justificar y dice, bueno, que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Tome la piedra delante de Dios justo y yo no sé si le conviene, pero mejor es confesar el pecado y buscar su perdón.
pero viéndose a sí mismo como, como realmente lo que es, no quedaría otra cosa más que la necesidad de decir, tiene razón, soy un pecador. Yo soy una persona que yo pensaba que no era tan malo. Muchas personas dicen, bueno, yo no soy yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, yo no sé qué tienen que ver, pero dice, yo pago mi impuesto, ¿no? Como si fuera que ya está justificado, ¿no? Pero déjenme decirle, mis hermanos, que el ser humano por naturaleza tiende a minimizar como lo hizo Adán, se escondió y empezó a culpar. Eso es la naturaleza caída. Pero la ley destruye esta autojustificación, mostrando incluso los pensamientos, discerniendo, revelando los deseos más íntimos que están sujetos delante del juicio de Dios. Es lo que dice Hebreos 4:13, porque todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que mis hermanos, si vemos que esto es bíblico y es efectivo, pues renunciemos a una manera pragmática de predicar el Evangelio y le hagamos caso y volvamos a la Escritura y veamos a nuestro modelo que es Jesucristo y a los apóstoles utilizando la ley y veamos que realmente funciona más allá de que nosotros creemos y entendemos lo que es la soberanía de Dios para salvación, pero eso no es nuestro asunto. Nosotros fuimos llamados a predicar a toda criatura, sabiendo que Dios va a llamar por su Espíritu Santo eficazmente, irresistiblemente a aquellos a quien Dios el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero como eso no lo sabemos y no es nuestra tarea, nosotros fuimos llamados para anunciar el mensaje de redención, pues cumplamos con esta tarea. Así que estos ejemplos prácticos que voy a citar ahora, lo vamos a ver un poquito más adelante, ya cuando hablemos de la manera eficaz de predicar el Evangelio persona a persona. Pero para dar un ejemplo práctico y algo que ilustre a la clase de hoy, es que si usted va a evangelizar a alguien, simplemente pregúntele, ¿te consideras una buena persona? Primero pregúntate vos, ¿soy yo una buena persona? Nosotros tenemos tendencia de aparentar y tenemos muchas veces una imagen que mostramos a los demás, que somos las personas ejemplares, pero yo soy una buena persona. Si hay algo que Dios está en contra de la mentira es que cuando alguien miente, sabe que es mentira. ¿Por qué? Porque sabe que primeramente Dios lo sabe y sabe que la persona que está mintiendo lo sabe, aunque todo lo demás no sepa nada. Entonces, la pregunta es, ¿te consideras una buena persona? Es lo que podés preguntarle a cualquier persona. ¿Te consideras una buena persona? La respuesta de la mayoría casi siempre es sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Porque empiezan a compararse con otros. Bueno, yo no soy como Hitler, o yo no soy como aquella persona, o como aquel otro. Nosotros vemos que esta reacción es muy normal, pero aquí es donde la ley entra en acción. Acá cuando hacemos ese tipo de preguntas, es cuando empezamos nosotros a ver que el impacto, como un boxeador que acusa el golpe que le dio en el mentón el boxeador rival y que lo tiene tambaleando. ¿Por qué? Porque si la persona le dice que sí, que se considera una buena persona, entonces le podemos preguntar, ¿alguna vez has dicho alguna mentira? Si la respuesta honesta, la persona puede decir, bueno, sí, ¿quién no ha dicho una mentira? Bueno, entonces le decimos, según Éxodo capítulo 20, versículo 16, dice, no mentirás, no darás falso testimonio. Así que quiero que me digas, ¿alguna vez has mentido? Entonces, entendiendo esto, ante la ley va a decir, bueno, sí, sí he mentido. Entonces le vas a preguntar, entonces, ¿cómo se le dice a alguien que miente? Y esa persona lo va a tener que decir porque lo sabe, sabe la respuesta. Y va a decir, soy un mentiroso. Entonces, podés avanzar con las otras preguntas, decirle, ¿has robado alguna vez algo, aunque sea pequeño? ¿Has mirado con lujuria? Cuando el pecador admite que ha fallado en estos puntos, nosotros explicarle a través de la escritura de que él está asumiendo de que es un mentiroso, que es un ladrón y que es un adúltero de corazón, porque así lo dice Jesús explicando en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 6, 7, que es importante que usted lo sepa de memoria también. Y esto no es un acto para humillarlo, no es para burlarnos, no es para decirle, ¿viste? ¿Viste que sos una mala persona? No,
Acuérdense que nosotros estamos haciendo simplemente una tarea de, a través de la palabra, exhibirlo como que acompañamos a alguien al médico y para que vea su diagnóstico. ¿Por qué? Porque le queremos mostrar que espiritualmente está quebrantado, que necesita desesperadamente de la gracia de Dios, necesita de un Salvador, no puede seguir así. Esto es exactamente lo que dijimos. Ninguna persona va a valorar la noticia que tiene el remedio que le va a salvar de esa enfermedad terrible si no sabe que está enfermo gravemente. Lo que estamos haciendo nosotros acá es mostrarle que el estado caído de la persona necesita entender que esto le debe preocupar. Si te vas a morir y te declarás un mentiroso, un ladrón, un adúltero de corazón, un blasfemo, y te tenés que presentar delante de Dios que es un juez justo, ¿crees que Dios te va a condenar o te va a salvar? ¿Te va a justificar? ¿Cómo cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu veredicto? ¿Qué veredicto te daría a vos mismo? Y la persona ya está entrando en un momento en el cual no tiene escapatoria y ese es el punto, el momento en que el fin de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque lo dejamos delante del Señor y esa persona va a decir, necesito entonces un Salvador. ¿Entendés que es grave tu situación? ¿Entendés que necesitas un Salvador? Por eso en ese preciso momento el Evangelio se convierte en la noticia más grande, más gloriosa, más propicia y oportuna en ese momento. Porque puedes decir claramente, aunque hemos pecado contra Dios y merecemos el juicio y seguramente merecemos la condenación al infierno, quiero que sepas que la gran noticia es que Dios ha enviado a su Hijo Jesús para cumplir perfectamente la ley y pagar la pena de todos nuestros pecados en la cruz. Y si realmente crees en esto y te arrepentís de todo corazón de tus pecados y pones tu confianza en la obra que Jesús hizo en la cruz en tu lugar, entonces serás salvo. ¿Lo ven, hermanos? Es una manera eficaz, es tremenda, es bíblica. Predicar a alguien nos va a llevar y seguramente alguno ya está diciendo, wow, esto es más sencillo de lo que yo me imaginaba. Pues nosotros no convertimos a nadie, solamente tenemos que llevar a la persona, acompañarla a que reciba su diagnóstico de un Dios justo. Y la palabra es la mejor forma de darle ese diagnóstico. Necesitas ya mismo un Salvador. Por eso es que nos debemos preguntar, ¿cuál es el efecto de la ley del corazón? ¿Qué es lo que causa? Y para ir cerrando en esta clase, vamos a ver esta última parte. Cuando se predica la ley correctamente, el uso correcto de la ley como un instrumento de gracia, no de condenación. ¿Por qué? Porque todos nacemos condenados. Jesús le dijo a Nicodemo, yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Porque el mundo ya está condenado. Lo que necesita es la redención, necesita la justificación. Por eso es que el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a que utilicemos su palabra, utilicemos la ley para proclamar el Evangelio, pero el Espíritu Santo usa esa ley para convencer al pecador. Nosotros hacemos un llamamiento externo, pero el Espíritu Santo hace un llamamiento interno. Y el llamamiento interno que hace el Espíritu Santo es irresistible, es eficaz. Y lo hace en su tiempo, como dice Gálatas 4:4, lo hace en su tiempo. Ni siquiera yo voy a ver de que en el momento empieza a llorar o dice, yo necesito ahora que Cristo venga a mi vida. A lo mejor no pasa nada, a lo mejor no tiene ninguna reacción, pero yo ya le compartí el Evangelio, yo ya le dije y se va a cumplir lo que dice en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, cuando dice, ¿qué somos nosotros? Sino colaboradores de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Se trata de Él es el Salvador, Dios es el que salva, Dios es el que justifica, no nosotros, hermanos. Por esa razón es que nosotros vemos que la obra del Espíritu Santo es la que Jesús dijo claramente, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo no me voy, no vendría el
consolador. Capítulo 16 de Juan dice, esto, lo leo del versículo 4, esto no es lo que dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde va, dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero les digo esto en verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, y si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, y gloria a Dios por el Espíritu Santo de Dios, convencerá al mundo, escuche, de pecado, de justicia y de juicio. Se da cuenta que la obra del Espíritu Santo es eficaz. Versículo 13, cuando Él venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, porque Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber, la obra del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, Jesús promete que el Espíritu Santo va a convencer al mundo. El Espíritu Santo es el que va a traer convicción de justicia. El Espíritu Santo va a hacer que el pecador entre en la atmósfera, en el clima del juicio. No son mis palabras, no es la escenografía, no es mi pianito de fondo. No es eso, hermanos. No malgaste su esfuerzo, su creatividad. Ocúpenle en otra cosa. Con respecto a la salvación. Jonás, desde el vientre de un pez, dijo: la salvación es de Jehová. ¿Escuchó? La oración tremenda no la hizo en una capilla o en un lugar con aire acondicionado o en un reclinatorio. Estaba en un lugar, en el vientre de un pez, sucio, húmedo, maloliente, apretado en la oscuridad. Pero qué oración. La salvación es de Jehová. Él es el que salva. Por eso, mis hermanos, la ley es la herramienta en que el Espíritu usa para este propósito. Deje trabajar al Espíritu Santo. Solamente usted haga su parte. Colaboradores del Señor. Haga su parte. Sin estar viendo si hubo fruto o no hubo fruto. Eso lo hace el Señor en su tiempo. Si lo hace inmediatamente delante de usted, gloria a Dios. Ahí tiene alguien a quien tiene que discipular. Pero Jesús dijo esto: ninguno viene a mí si mi Padre no le trajere. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y él dijo: Padre, a lo que tú me diste, yo no he perdido ninguno. ¿Sabe lo que es esa garantía? Ninguno se perderá. Ninguno se perderá. Por eso, sin la ley, el evangelismo corre el riesgo de ser un mensaje superficial que no confronta al pecador con la verdadera necesidad que tiene. Es importante recordar que este método debe estar lleno de amor y de gracia. Dios nos ha llamado para esto. Así que predicar la ley sin el evangelio es crueldad, pero predicar el evangelio sin la ley es inútil, mis hermanos. Ambos son necesarios. Y como dijo Charles Spurgeon, no hay medicina para el alma enferma como una visión clara del pecado, y la ley es el microscopio que lo revela. Para concluir la clase de hoy y poder tener este tiempo de foro y preguntas y opiniones, pensemos lo siguiente. El uso de la ley en la evangelización no es un método anticuado y necesario. Es un método bíblico, es eficaz, es tan vigente, es tan actual, que aún sigue transformando poderosamente de pecador a justificado. Esa ley despierta la conciencia que está dormida, amortiguada, muerta por causa del pecado. Revela la santidad de Dios y la necesidad de Cristo. Por eso, sin la ley, el evangelio se vuelve incomprensible. ¿Quién necesita un evangelio si yo no muestro que no necesito?
¿Quién va a querer un salvavidas si no hay una inundación o un bote salvavidas? ¿Quién no va a querer un matafuego si no hay un incendio? ¿Se da cuenta, mis hermanos, por qué a veces nos olvidamos que cuando la noche está tan oscura es cuando ya está pronto a clarear la mañana? Yo suelo decir a veces que esto está tan malo que se está poniendo bueno. Y creo que es importante entender por qué el que vende joyas, antes de mostrar un diamante, lo que hace es poner un tapete negro debajo para resaltar el brillo y la excelencia de ese diamante. El uso de la ley nos muestra las condiciones en que estamos. Por eso es que nosotros para evangelizar estamos llamados a ser fieles a la palabra del Señor, hermanos. Debemos recordar que nuestro objetivo no es ganar discusiones o aumentar números de gente, sino conducir a estas personas a un encuentro genuino con Jesucristo nuestro Señor. Porque la ley utilizada con sabiduría, en compasión, es una herramienta invaluable en esta misión. Por eso dejemos que la palabra de Dios haga su obra, confiando en que Dios usará tanto la ley como el Evangelio para traer a los pecadores a salvación. Por eso, mis hermanos, no hay nada que nosotros podamos añadir a un plan perfecto que Dios lo ha hecho desde antes de la fundación del mundo.